doctor Elías Rolón acerca de la situación de esta niña que recibió una bala perdida. Escuchamos. Tratar cerebro agudo y descomprimir el edema cerebral. En este momento está con soporte inotrópico y medida de cerebro agudo. Se complicó mucho porque después de 15 horas prácticamente se pudo comprobar o se pudo detectar que fue víctima de un proyectil, doctor. Y sí, porque en un contexto, una convulsión tónico-clónico generalizada, a veces los pacientes caen en forma abrupta contra algún objeto contundente o caen al suelo, y por el propio peso del cuerpo a veces se pueden producir lesiones en cualquier parte del cuerpo, a veces cráneo, cara, boca, nariz, y a veces se rompen, y entonces eso habrá pensado el médico de guardia de Pedro Juan y le suturó la herida, y con motivo que no fue imposible saber que era un arma de fuego. ¿Verdad? En términos sencillos, ¿cuál es la situación actual de la nena? La niña está en estado crítico, está con soporte inotrópico y con medidas de cerebro agudo, y hay que esperar 48 a 72 horas para ver la evolución de la paciente. Las cirugías al menos se pudo realizar con éxito. La cirugía se hizo ayer, una cirugía de descompresión de cerebro agudo y colocación de catéter de PIC. ¿Se extrajo sacar la bala, doctor? No. La bala, el proyectil está siempre está en una zona muy delicada, en una zona cerca del tronco, y entonces a veces es mejor no tocar. O sea que si logra reaccionar positivamente, ella quedará con el proyectil adentro, doctor. Y generalmente ocurre eso, a veces es mejor no tocar y dejar el proyectil, la esquirla, a veces dentro del cuerpo no afecta nada. ¿No se puede hablar todavía de secuelas, doctor? No, secuelas no se puede hablar porque es muy pronto, hay que esperar las 72 horas. Situación crítica y se aguarda esas 72 horas que son clave. Hay que esperar las 72 horas y de acuerdo a la evolución de lo que esté pasando, entonces vamos a estar informando más con detalle. Está con un coma inducido ahora mismo. Está con coma inducido, está con soporte inotrópico, está ventilado en este momento en la terapia. ¿Va a seguir en terapia intensiva? Va a continuar todavía hasta todo el tiempo que sea necesario. ¿Hubo pérdida de masa encefálica, doctor? Aparentemente no. Decía la madre incluso que no llegó a sangrar, a tener ningún sangrado. Y generalmente cuando el proyectil es de pequeño calibre, el orificio de entrada es muy pequeño y no tiene orificio de salida. No tiene orificio de salida. Ahora, en cuanto a los detalles que daban los padres, ellos decían que tuvieron que ser trasladados aquí, además de los cuidados que iba a requerir su hija también, porque allá no tenían un tomógrafo para poder saber y finalmente encontrar que se trataba a causa de una bala perdida. Ustedes saben, manejan la información de que allí no cuentan con este tipo de... El hospital de Pedro Juan Callero creo que no cuenta con servicio de tomografía. Por eso fue remitido al hospital por la gravedad de la paciente. ¿Y en otras ciudades cercanas tampoco tenían tomógrafo del IPS? Hay tomógrafo en Pedro Juan Caballero, pero no sé si en un servicio público tienen tomografía. Pero en otras ciudades, por ejemplo, más cercanas. Otras ciudades más cercanas tienen tomografía, tienen ¿De IPS? De IPS creo que no. ¿Eso pudo haber o puede llegar a condicionar el estado o las secuelas que pueden quedar en la niña, que se haya tenido un tratamiento y por sobre todo una respuesta tardía, por así decirlo? No. De hecho, el tratamiento no va a variar. O sea, lo que se le hizo se le tenía que haber hecho allá o se le pudo haber, como se le hizo aquí. O sea, el tiempo no va a variar mucho en el pronóstico. Pero se tardó 15 horas porque no se tenía el tomógrafo allá. Y se tardó. Lastimosamente sí. Bueno, lo que dice aquí el doctor Elías Rolón, gracias doctor, él es director médico del IPS, es quien estaba explicando y dando un poco los panoramas y los detalles generales que se tienen acerca de esta niña de 13 años, que seguirá de esta manera, decía el panorama todavía muy crítico teniendo en cuenta todo lo ocurrido con la menor. Parte del cerebro quedó alojada la bala, es una pregunta. Y la segunda, que no haya pérdida de masa encefálica es auspicioso. Doctor, hacen 2 consultas desde estudios. Para reiterar, ¿en qué parte del cerebro es que queda alojada la bala? Cerca del tronco cerebral. Pero esa zona es una zona muy delicada del cerebro, entonces es mejor no tocar. Tocarla puede afectar. Puede querer extraer la bala o querer entrar, entonces puede causar más daño. Entonces es mejor no tocar.
¿Es auspicioso que no haya habido aparentemente pérdida de masa? Es muy auspicioso y también evita, o sea, con eso también se puede decir que los daños, el daño o la secuela es menor. No sé si tienen alguna otra consulta, si le coloco Claro, el sistema de retorno aquí al doctor. Evaluar No, secuelas ya es clarísimo. Sí. muy corto el plazo, aún, Sí. es muy prematuro, Sí. ¿verdad? Pero Y Dios mediante que no sea así también, ¿verdad? Que no esa quede zona ninguna del secuela en tronco ella. cerebral afecta la movilidad o la parte cognitiva. ¿En la parte del tronco afecta la movilidad, doctor, o la parte Cognitiva. o la parte cognitiva? No, el tronco cerebral es la CPU del cerebro, o sea, ahí están todos los centros respiratorios, cardiovasculares, están todos ahí. Entonces, eso se toca el tronco cerebral, puede dejar de respirar, puede dejar de funcionar el sistema cardiorrespiratorio, entonces es mejor no tocar. Esa es la parte más importante del cerebro. Lo que se Bien. hizo fue solamente drenar. Drenar y descomprimir el cerebro agudo. ¿Y eso se logró o va a ser algo progresivo? No, se logró eso, se le colocó el catéter de PIG y se drenó el hematoma. Y con eso hay que esperar ahora que el cerebro se descomprima, se desematice, ¿verdad? Está muy dematizado. Y eso podría darse en estas 72 horas. Y hay que esperar 72 horas. O quizás más podría ser. No, 72 horas ya vamos a tener un panorama más alentador, esperemos, y con los controles tomográficos progresivos que se estaban haciendo. Los padres hablaban de cerca de 5 días también siguientes. Generalmente se da los primeros días, las primeras horas son vitales. Hay que esperar, así como dije, ¿verdad? Hay que esperar las 72 horas. Y en 72 horas se va a dar un informe más detallado de la situación. Gracias. Ok, gracias, Laura. Muy amable. Bueno, lo que mencionaba aquí el director médico del IPS, como decíamos. Bien, Fernanda, muchísimas gracias por este contacto y la verdad que tanto a la mamá Andrea como así también al papá se los escucha muy fortalecidos en la fe. Me quedo con la frase que decía ella: Dios tiene un propósito para todo y estamos seguros que esto también va a tener su significado más adelante. Ahora todo suena como muy duro, muy complicado, pero la edad también de Ruama ayuda bastante, tiene 13 años y eso estamos seguros que le va a ayudar también bastante. Gracias por este contacto también al doctor Elías Rolón, muy amable por estar ahí con nosotros. Hasta luego.